Muchas gracias. Bien, vamos a dar la bienvenida al exministro de Energía y Minas, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Ingeniero, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y la primera pregunta es, ¿qué sucede en nuestro país? Claro, además, ciertamente de una pandemia, de un tema político que arrastra y que impacta en lo económico, que y además también se entiende que los commodities han vuelto a subir, pero quisiera centrarme básicamente en el tema del gas. Siendo productores de gas, ¿por qué este sube de precio siendo país que tiene recurso y además si el impacto proviene también por el tema de la cotización del dólar? Buenas noches, Milagros. Muchas gracias por la invitación. Un placer poder conversar con ustedes. Son temas importantes. Partamos por el tema de gas. Nosotros somos hoy día importadores netos de GLP. Cuando estamos hablando del gas, siempre vale la pena hacer la diferencia entre lo que es el gas natural, ¿no? Que es uno de los productos, el principal que tiene Camisea, y la otra es el gas licuado de petróleo, el GLP, que es un producto diferente que también viene de Camisea, además de venir del petróleo, y viene de los líquidos de Camisea. Lo que sucede es que con Camisea se ha hecho una explotación rápida del recurso económicamente más importante, que son los líquidos. Entonces, ya en los líquidos no somos, como fue al inicio, o como fuimos al inicio, un país exportador de líquidos. Ahora somos un país importador de GLP. O sea, lo que producimos, Camisea incluido y todos los lotes incluidos, no son suficientes para la demanda nacional. Entonces, la demanda nacional se satisface con la producción de Camisea, la producción de otros lotes pequeños, incluido a la parte de Talara, que también tiene una producción de GLP, pero además tenemos que importar gas. Entonces, si uno mira la tendencia que ha tenido el precio internacional del petróleo, estaba mirando mis cifras y comienzos de este año estaba más o menos en $50. Cuando comenzó la pandemia, al poco tiempo de la pandemia en el mundo, en caso nuestro pasó esto en marzo, abril, mayo del año pasado, el precio del petróleo en un momento llegó a ser negativo. Es decir, pagaban por llevarse el barril de petróleo. A comienzos de este año, fines del año pasado, el precio estaba por allí en $52 el barril, el precio WTI. Hoy en día está en 75. Es decir, en poco más de medio año que ha transcurrido en este 2021, el barril en precio internacional ha aumentado en 50%, de casi $50, poco más de $50 a 75. Como nosotros tenemos que importar GLP para completar la cuota del Perú, entonces el precio que hay en el Perú es un precio internacional. Si tenemos la subida del petróleo y tenemos además la subida del dólar, porque finalmente las transacciones se hacen en dólares, pero la comercialización local se hace en soles, entonces la tasa de cambio también influye. Teníamos una tasa de cambio hasta el año pasado por debajo de 3.50, alrededor de 3.35, 3.38. Hoy en algunos días hemos pasado los $4. Entonces, son una serie de hechos, pero todos esos hechos no deberían justificar la escasez. Pueden subir, pueden justificar, pueden no justificar, pero explicar el incremento del precio en soles, ¿no? Porque subió el precio internacional y porque la moneda local se está depreciando frente al dólar. La escasez tiene que ver con otro tema. El gran volumen de producción de GLP local en el Perú se produce en Pisco, que es donde llegan los líquidos de Camisea. Entonces,
viene a ser el equivalente a una refinería, se refinan, llamámoslo así, los líquidos de camisea, y uno de los productos importantes es el GLP. Ese GLP se trae por mar, lo cual es un error. Se pidió hace varios años que, siendo que el gran consumidor es Lima, entonces el transporte sea a través de un ducto, que se construyese un ducto y que sea ese ducto el medio de transporte hacia Lima. Nos ha ocurrido varias veces, cada vez que el mar se agita, que son difíciles los desembarcos, entonces, y no hay el suficiente stock en Lima, entonces escasea y ahí es cuando suben los precios, ¿no? Entonces hay una mezcla de varios factores en esto. Recuerdo, y usted seguramente que tiene mejor memoria y dado que es su tema de trabajo, recuerdo, claro, está en el siglo anterior, que el precio del barril incluso llegó a niveles históricos de $100 precisamente el barril. ¿Me equivoco? Llegó a $132. Claro. Y los $100 fueron una marca que permaneció bastante tiempo. Permaneció bastante tiempo en $100, varios meses en $100. Y después hubo una caída, después de esos precios, hubo una caída que llegó hasta casi los $30 el barril. Y de ahí comenzó a subir más o menos lentamente. Entonces buscó los 50, los 60. Se calcula que $60 sería más o menos el precio de equilibrio. O sea, el precio de equilibrio es algo así como poner un costo marginal y que con eso se puede satisfacer la demanda del mundo. Cada yacimiento tiene un costo de producción. Entonces, el último yacimiento llamado a producir es el que daría el costo de equilibrio, ese costo marginal. Los demás, los que están por debajo, cobran el precio del más alto y tienen mayores utilidades. Entonces, se estima que el precio podría estar en alrededor de los $60, quizás, ¿no? Sin embargo, por distintos temas ha ido subiendo. Después de que alcanzó $30, trepó hasta 50, casi $60, entonces vino una caída por la pandemia, porque no había demanda. Y después de eso ha ido escalando, entonces a fines del año pasado todavía estaba en alrededor de 50 o menos, y ahora lo tenemos en 75, ¿no? Ahora, usted ha dicho que tenemos una demanda tal que nosotros mismos no podemos satisfacerla. ¿Cuál es ese porcentaje que tenemos que salir a comprar? No sé exacta, pero estimo que alrededor de un 20%, por allí más o menos, porque hasta hace unos 3, 4, 5 años satisfacíamos nuestra propia demanda y éramos inclusive exportadores, ¿no? El tema de camisea, el tema cómo nos impactan los combustibles, el tema de que el gas no cumplió con todas sus expectativas, pese a que se estima que el proyecto de camisea le ha dejado al Perú, no es poca cosa, 100.000 millones de soles. Entonces los beneficios de camisea y de haber desarrollado camisea para el Perú han sido enormes. Aún con lo enormes que han sido esos beneficios, los beneficios para el país pudieron ser mucho más altos y pudieron ser sostenidos en plazos muchísimo más largos si es que el uso del recurso se hubiera planificado en función de los intereses del país, sin por ello dejar de cubrir las justas expectativas económicas de los que invierten. Pero les recuerdo que Camisea tuvo toda una planificación. La ley de hidrocarburos se modificó solo para el caso del gas natural. Y el gas natural estuvo regido por una ley que viene del año 1998, muy distinta de lo que fue la ley de hidrocarburos, de lo que es la Ley General de Hidrocarburos, que data del año 92. La de hidrocarburos en el año 92 se tuvo que expedir en condiciones muy, muy malas para el Perú, ¿no? El Perú venía
campeaba todavía el terrorismo. El país había sido destruido económicamente en el periodo 85-90. Se le habían cortado los créditos al país y la situación era muy difícil. Entonces, para poder atraer inversiones, se tuvo que dar unos beneficios extraordinariamente altos, y producto de ellos, de la racionalidad de esa época, fue la ley de hidrocarburos. Unos años después, cuando la Shell se va y le deja definitivamente el yacimiento de Camisea al Estado peruano, entonces se da una ley muy diferente, y una ley que mira con mucha claridad el futuro y que se prepara para un cambio enorme de matriz energética, que iba a ser el cambio que se iba a desarrollar a lo largo de todas las primeras décadas de este siglo. Pero ni bien se habían firmado los contratos, que un nuevo gobierno cambió por completo las reglas de juego, permitió la exportación. La exportación tuvo por motivo principal poder extraer mayor cantidad de gas para sacar más rápidamente los líquidos, porque los líquidos son los que representan la riqueza fundamental económica del yacimiento. O sea, Camisea es un yacimiento donde la riqueza en términos de energía está en el gas natural, pero la riqueza en términos de economía, de lo que tiene un buen valor en el mercado, está en los líquidos. Cuando me refirió hace poco que en esos periodos, por el 2009, es que el petróleo llega más o menos a los $132. Cuando se firmaron los contratos de Camisea, el petróleo estaba en $20 el barril. Cuando Camisea comienza a producir, el barril de petróleo ya estaba en $60. O sea, el precio expectativo ya se habría triplicado, ¿no? Entonces, lo que hoy sucede, en cierta forma, tiene que ver con la falta de coherencia en el país en establecer una política energética y que mire un periodo más largo, que balancee los intereses. ¿Y cree usted, solamente para terminar ya de redondear, para redondear esta conversación, para comprometernos a una próxima entrevista, estarán tal como lo político, entiendo perfectamente que afectará a este sector indudablemente, además de la tarea que hay que hacer en el ministerio, vislumbra un apaciguamiento, por lo menos un ambiente en el que podrá nivelarse el precio de este recurso tan importante, si no principal, para muchos hogares, para muchas personas incluso, que no necesariamente están en el hogar, sino en el negocio, en una gran mayoría componentes de sectores, digamos, que dependen fundamentalmente de ese recurso, para no decir niveles tal. Lo veo muy difícil, lo veo realmente muy difícil, porque no son cambios que se puedan hacer en plazos muy cortos. Uno en plazos muy cortos puede poner condiciones extremas, puede imponer como gobierno condiciones extremas, pero a la larga la respuesta siempre termina siendo mala. La única forma es vía subsidio. La política y la idea de Camisea, la idea con la que se firmó Camisea, era que el gas se masificase. Y que el gas se masificase significaba que principalmente llegase a los hogares en todo el Perú. Entonces, el gas ha servido, se ha usado, creo yo, en exceso en el sector eléctrico, y cometió el error de desplazar a la hidroenergía, que era una energía renovable. El gas se ha usado para bien en el sector de transporte, para bien se ha usado en el sector residencial, en el sector comercial, en el sector industrial, pero la penetración en el sector residencial ha sido muy pequeña. Entonces, en algún momento, usted recordará, en las elecciones del 2011 se hablaba de tener el equivalente del balón de gas a 12 soles el balón. En ese año 2012 ya habían conexiones de gas natural, y los que tenían conexiones de gas natural pagaban
por el equivalente a un balón de 10 kilos de GLP, pagaban 12 soles en gas natural. Un balón de GLP, que es a lo que normalmente le llamamos el gas, y cuando nos referimos al balón, tiene medio millón de BTU, ¿no? Entonces, el millón de BTU puesto en casa en Lima en esos momentos, no para los que recibían GLP, sino para los que recibían el gas natural, le salía a 12 soles. Entonces, la promesa del gas a 12 soles era en el fondo la promesa de la masificación del gas. Y poderla llevar también, el reto era llevarla a otras ciudades al interior del país, donde económicamente no es tan interesante, donde habría que haber tenido una suerte de subsidio cruzado para compartir beneficios con Lima, etcétera, y poder tener unos precios aceptables que sí son posibles con el gas natural, pero no a través de balones, es a través de una red de ductos que no está construida en la gran mayoría del país. Entonces, mientras que si vamos a depender de un GLP que es importado, estamos condenados al precio internacional. Internamente el gobierno podría subsidiarlo, pero subsidiarlo es abrir un forado económico en otro lado, ¿no? Entonces, así es. eso. Muy bien. Ingeniero Carlos Herrera Descalzi, muchísimas gracias por la amabilidad en explicarnos y quedamos pendientes de una próxima conversación. Con mucho gusto, Milagros. Ha sido un gusto volver a conversar con usted. Muchísimas gracias. A usted, que pase una buena noche. Lo mismo. Muchas gracias. Gracias. Bien, terminamos así el programa, un poco excedidos y con las disculpas al caso a